Son las 7 de la mañana con 35 minutos y es momento de recibir a Daniel Falconi, viceministro de Finanzas. Con él hablaremos sobre los mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles. Lautaro Meche, ustedes continúan. Muchas gracias, Sofi. Bueno, muchas dudas que vamos a despejar esta mañana, viceministro. Muy buenos días y bienvenido a Noticias 7. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, mediante este decreto 306 ya emitido por el presidente Daniel Noboa la noche de ayer, que se oficializó ya la estabilización de los subsidios, ¿se puede decir que está todo listo para este cambio el 1 de julio para beneficiar a los 84,000 transportistas? Sí, el decreto que se firmó ayer tiene justo este principio de establecer ya los valores a ser compensados para los diferentes tipos de transporte. Estamos hablando de taxis, camionetas rurales y también las tricimotos. Entonces, todo lo que ya se emitió el día de ayer ya habilita y permite que el Estado pueda instrumentar el proceso de compensación hacia ellos. ¿De cuánto es el presupuesto que se tiene ya planificado para este pago de compensaciones a los transportistas que hemos mencionado? Claro, el presupuesto de este año tiene una consideración de que se espera que se registren cerca de 84,000 vehículos de diferentes tipos y cada una de las tres secciones va a representarnos tal vez en este año un presupuesto de 35 millones de dólares en las compensaciones. Pero todos los transportistas que estén legalmente digamos, dentro de sus gremios. ¿Qué pasa con los que algunos tienen proceso? Y hablábamos también con el dirigente, el presidente de transportistas de Pichincha, que hay algunos que no lo han logrado todavía. Tienen 4 meses para la inscripción. ¿Cómo se trabajaría con ellos? ¿Cómo sería? El proceso de inscripción es permanente. O sea, el sistema está habilitado, pueden acceder en cualquier momento y hay un principio específico que son estos 4 meses que le dan el tiempo para que todas las personas que no tengan este proceso regularizado hagan los trámites que correspondan y puedan cobrar de forma acumulada, y al igual que las otras personas que ya tienen el servicio para habilitar. Pero si se demora el proceso y pasan 4 meses, ¿ya no entrarían entonces en esta primera fase para recibir este dinero? Tal como está estructurada la política, no, porque es un proceso bastante bien definido. Claro que todo es perfectible, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo cómo avanza y la coordinación con el Ministerio de Transporte es muy necesaria para poder justo regular estas cosas que a veces en el camino nos pueden dar novedades que tengamos que solucionar. Y es un pago automático, es decir, se inscriben y no es que cada mes tienen que repetir el proceso, ¿o sí es así? Hay un registro que se tiene que mantener, creo que eso es lo importante, ¿no es cierto? Ellos hacen un ingreso, son parte del proceso, dejan sus datos específicos para ejecutar las transferencias y en el seguimiento, porque también es parte de la política, se mantiene actualizada la base y cada mes se procede a hacer pagos. A eso quería llegar, al seguimiento, porque es cierto que entonces se puede inscribir a alguien, se registra, pero en 2 o 3 meses deja de dedicarse a la transportación. ¿Cómo van a saber, en este caso el gobierno, si esa persona merece o no recibir entonces esta compensación? Claro, mire, hay posibilidades inclusive de que el vehículo cambie de propietario. Entonces tiene que hacerse el registro, tiene que mantenerse. La formalidad es lo más importante y creo que por eso el trabajo que se ha hecho a través del Ministerio de Transporte es del eje central. En tanto y en cuanto ese trabajo se mantenga, esa base va a ser mucho más correcta para llegar con la compensación a quien sí lo necesita. Viceministro, creo que es importante todavía definir también y contarle a la ciudadanía cómo van a funcionar estas bandas. ¿Por qué se crearon estas bandas para estabilizar este precio del subsidio, el 5% hacia arriba y 10% hacia abajo? Sí, es bastante interesante el poder explicar a la ciudadanía este concepto, porque básicamente lo que quiere hacer el Ecuador es asemejar el precio local a los precios internacionales. Y ese es el primer salto, el primer igualamiento que se está generando, los 26 centavos. Y luego, claro, nosotros enfrentamos la dinámica internacional siempre pensando que el petróleo es un bien que cambia muy rápido de precio, que depende de muchas condiciones exógenas. Y eso generalmente trae demasiada incertidumbre a la población. Un mes puede subir $1, un mes puede bajar $2. Es lo que hemos visto en otras experiencias regionales, Colombia, Perú, Estados Unidos. Y el principio era preservar y asegurar que las personas puedan tener una mejor identificación de qué va a pasar los siguientes meses. Por eso vino la definición de la banda. Y es un concepto que ya se ha trabajado hace algún tiempo. Ahora, la banda se afinó en el sentido de poder generar un incremento solo del 5%, es decir, que sea más amigable para que no genere inflación, y una reducción hacia abajo del 10% para permitir que la adaptación cuando los precios caigan, porque a veces arbitrariamente uno podría sentir que el precio está muy elevado,
Este 10% permite que se ajuste más rápido a la baja, entonces es más amigable con el consumo de las familias. A mí no me queda claro algo. A ver, bueno, primero, en el decreto no se habla de que son 26 centavos, pero van a ser 26 centavos de incremento, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que va a haber esta fluctuación de 5 y 10%, es de esos 26 centavos, es decir, si bajaran un 10% y luego cuando va a subir, ¿es tomando en cuenta a los 26 centavos o es tomando en cuenta al nuevo precio que va a tener? Para la compensación siempre vamos a calcular el precio de venta local contra el precio anterior del último momento antes del cambio. Entonces, ahora que sube 26 centavos, esos 26 centavos se multiplican por los galones que habían conversado entre el Ministerio de Transporte y cada gremio de transportistas, que es un consumo promedio, y así se determina el pago mensual. Pero y por ejemplo, cada mes, exactamente, y justo, y cada mes si sube un poco, entonces la compensación se actualiza, se multiplica por los galones y entonces ese es el pago que van a recibir. Y en el caso que un taxista, por ejemplo, consume más de 156 galones, que es lo que dice el decreto, ¿recibe más o menos compensación? O sea, ¿también hay cambios en eso? No, la compensación es exactamente la misma para todos. Y en ese punto lo que se ha tratado es de generar una cobertura al grupo más representativo. Porque nosotros conocemos que hay diferentes geografías en el país, que hay diferentes tamaños de ciudad, las distancias no siempre se asemejan y la idea es tener una forma muy democrática de atender a todos, sin una discriminación, porque además puede generar procesos complicados de seguimiento. Ese fue el promedio que ustedes sacaron precisamente revisando toda esa información y también socializando con los diferentes grupos de transportistas a lo largo del país. Exactamente, creo que ese ha sido un éxito del Ministerio de Transporte y poder haber generado esas líneas de comunicación en conjunto con el Ministerio de Gobierno para poder retroalimentar la política que se estaba desarrollando. Es muy importante eso porque le da un proceso de garantía, le da un proceso de interpretación de que los mejores esfuerzos se realizaron en el tiempo correcto. Y es una forma de asegurar que la compensación tiene esta forma de identidad desde los usuarios también. Y para tenerlo claro, las plataformas móviles no entran dentro de la compensación. No, no están dentro de la compensación. Okay. Tienen que ser procesos formales que estén regulados por el MTOP. Para acceder a este pago a través del MIES, ¿por qué se cogió el Ministerio de Inclusión Económica y Social para realizar este pago? ¿Y va a ser directamente el Ministerio que lo va a realizar? El MIES es una entidad que tiene mucha experiencia en procesos de pagos al detalle por bonos sociales. Por los bonos. Entonces ellos tienen la capacidad instalada suficiente para administrar estos sistemas. Entonces no necesariamente queremos decir que es la institución que administra la política pública y por eso está encadenado también con el MTOP, pero básicamente tienen la capacidad funcional que el Estado requiere para administrar pagos por 84.000 usuarios. Pero no va a trabajar con ninguna otra institución entonces. El Ministerio de Transportes es el encargado de generar la base de información, la traslada al Ministerio de Inclusión Económica y Social y ellos son los gestores del proceso de pago. Los GATS no pagan, ustedes no les transfieren montos a los GATS para este fin tampoco. No, la transferencia es directa hacia los transportistas, no hay intermediarios, es una relación del gobierno central con cada uno de los propietarios. Ok, pero y sobre ese mismo tema, ¿ustedes van a hacer un pago anual dentro del presupuesto al MIES para que repartan durante los 12 meses o es mensualizado por parte de la cartera del Estado de ustedes? Sí, lo que nosotros hacemos es un presupuesto anual. Hacemos asignaciones para programas, proyectos específicos. Este es un específico adicional. Tiene un cálculo para todo el periodo anual, una asignación para todo el ejercicio. En este caso sería julio-diciembre o junio-diciembre. Y son 35 millones y la definición del programa es hacer pagos mensuales. Es decir, cada mes hay un corte que nos permite ir garantizando cómo va el cumplimiento. Señor viceministro, ¿cuánto se ha gastado en subsidios y cuánto se ha pagado en subsidios de los combustibles en los últimos años en el país? Mire, si uno analiza del año 2010 acá y revisando solo el subsidio de combustibles, de gasolina, son cerca de 14.000 millones de dólares lo que el Estado ha dejado de percibir por tener estas tarifas más bajas. Entonces, es un valor representativo. El año anterior son cerca de 500 millones lo que el Estado no recibió en los combustibles relacionados a esta política específica. Ahora, si uno suma el resto de los componentes que tienen diésel, GLP, que no van a cambiar el precio en esta ocasión, uno sí podría estar hablando que son valores bastante más grandes, cerca de 30.000 millones de dólares que no se han recaudado en los últimos 10 años. Pero finalmente el subsidio no se eliminó. No se ha eliminado y ahí hay una conversación pendiente porque hay que identificar. Nosotros importamos una parte, producimos localmente y hay un costo promedio que analizar. Entonces, lo importante a la política es justo que la producción local también gane
productividad, tenga buena eficiencia y entonces compararnos a precios internacionales. Ahí se reducirá también ya el subsidio. Ahora, mi última inquietud sobre esto, y a propósito de lo que decías, María Mercedes, y usted también, de que los gremios del taxismo, del bicimotos, el transporte liviano son los que están recibiendo esta compensación, pero puede haber otros gremios que también quieren ser parte de ello y también recibir, pues que haya una compensación, valga otra vez la redundancia. ¿Eso está contemplado y económicamente se puede hacer? Se puede siempre analizar y creo que el diálogo permite justo identificar esas alternativas. Lo importante es garantizarle a la sociedad que si se toma una decisión es para que el bienestar común de todos sea mejor, no particular. O sea, la medida tiene que ver la relación con todos. Si luego de una aplicación, un afinamiento, la sociedad está mejor, seguro la tomaremos. Esta recaudación, para finalizar, señor viceministro, con la estabilización de los subsidios, ¿se va a aumentar la entrega del bono entonces en nuestro país? Como parte de los principios para mitigar los efectos, porque cada vez que hay una aplicación de política pública cambia el bienestar de las personas, se ha planificado también la incorporación de 40.000 núcleos familiares a los bonos que tiene vigentes del Ministerio de Economía, de Inclusión Económica y Social. Entonces es un proceso interesante porque permite generar una mejor cobertura y así atender de mejor manera a la sociedad. Señor viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente.